Revista de prensa en directo América de France 24 y me acompaña en el estudio esta mañana de lunes, como siempre, Marta Moya. Marta, bienvenida. Buena mañana y vamos a empezar hoy comentando una investigación que hace el medio estadounidense New York Times sobre los presuntos crímenes de guerra que habrían cometido los ucranianos con el asesinato de soldados rusos desarmados en una aldea de la región de Lugansk. Marta, precisamente el gobierno ruso pidió hoy una investigación internacional sobre este caso ante la inacción precisamente de la comunidad, sobre todo Occidente. Así es, Raúl, buenos días. Vamos a empezar con este análisis y esta investigación visual que hace el New York Times, que titula "Videos sugieren que soldados rusos cautivos fueron asesinados a quemarropa". Todo esto pasó en la aldea de Makivka, una aldea en la región de Lugansk, en la región del Donbass, que fue anexada a Rusia a finales de septiembre. Recordemos, estos vídeos aparecieron en las redes sociales durante la última semana y ha surgido el debate sobre si las fuerzas ucranianas cometieron crímenes de guerra asesinando a estos soldados rusos o si actuaron bajo el precepto de la legítima defensa después de que uno de estos soldados rusos atacara a los ucranianos mientras se rendían. Estos vídeos fueron verificados por el New York Times, aunque no se puede saber cómo ni por qué los soldados rusos, al menos 11, fueron asesinados. Esto se ha utilizado, por supuesto, también como un arma de propaganda a un lado y al otro del conflicto. Ucrania utilizó primero los vídeos diciendo que elogiando la destreza de sus fuerzas armadas, y Rusia alentó a esa línea dura que pide una escalada del conflicto, ¿no? Se acusan ambos de crímenes de guerra, Rusia por disparar a prisioneros que estaban desarmados y Ucrania porque estos soldados rusos abrieran fuego mientras los soldados estaban rindiendo. Ucrania recuperó esta aldea de Makivka en los últimos meses, después de anexionarse la región por parte de Rusia a finales de septiembre. Y los soldados ucranianos se ven en estos vídeos como empiezan a disparar y los soldados rusos están en unas letrinas en una granja. Se corta el vídeo y después aparecen los soldados rusos todos tirados en el suelo y solo 2 de ellos se mueven. Bueno, Marta, seguimos en Ucrania porque tras los ataques de los últimos días alrededor de la planta nuclear de Zaporilla, el medio The Economist se publicó un informe en el que habla del tira y afloja que hay en torno a esta estratégica infraestructura, ¿no? Así es, y lo titula así: "Un alarmante tira y afloja por una central nuclear ucraniana". Recordemos que es la planta nuclear más grande de toda Europa, que los rusos atacaron a esta central nuclear en marzo y desde entonces han utilizado la intimidación, el sabotaje e incluso la violencia para ejercer el control técnico y administrativo de esta planta, ¿no? La hacen servir en estos momentos como una base militar donde hay, según este artículo de The Economist, unos 500 soldados rusos que están atrincherados con sus vehículos blindados en la planta y además utilizan también los búnkeres que hay construidos en caso de un accidente nuclear. Sostiene este artículo de The Economist que los rusos quieren conectar la central nuclear de Zaporilla a la de Crimea para robar la electricidad a Ucrania, pero que no está siendo posible porque las centrales eléctricas están muy dañadas por los combates de los últimos meses, en concreto también de las últimas semanas y días. Esta central de Zaporilla tiene a 3.000 empleados ucranianos, de los cuales 200 habrían firmado un contrato con una empresa energética rusa de nueva creación que les ofrece mejores salarios y primas. Marta, continuamos con un medio estadounidense, The Intercept, que se pregunta si el gobierno de Joe Biden pudiera entonces enviar drones de alta tecnología para ayudar a las tropas de Kiev. Sí, Raúl, y se pregunta, ¿Biden venderá drones avanzados a Ucrania? Sostiene este artículo de The Intercept que tanto Rusia como Ucrania han venido utilizando drones de bajo costo en el curso de la guerra. Pero ahora mismo la administración Biden se plantea si vender drones Grey Eagle, que son drones capaces de disparar 4 misiles en simultáneo, y es una variante que ya han utilizado en Estados Unidos en otros conflictos en el norte de África o en Afganistán. Estos drones tienen una sofisticada tecnología de reconocimiento e inteligencia y son capaces de permanecer en el aire hasta 24 horas de manera ininterrumpida. Hasta la fecha, Estados Unidos ya ha brindado otros drones a Ucrania, pero no este tipo de calibre, porque temen que esto pueda generar una escalada en el conflicto e incluso que uno de estos drones falle y pueda acabar en manos rusas,
que sean conscientes y sean capaces de reconocer esta alta tecnología. Ha habido intentos, varios de hecho, a lo largo de estos últimos meses, de que se materialice esta venta de drones de alta tecnología, pero de momento la Casa Blanca es reticente. Cerramos nuestra revista de prensa del día de hoy, Marta, repasando algunos obituarios y también columnas de opinión de la que destaca la prensa argentina mejor, de la que fuera Eve de Bonafini, la fundadora del movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo. Sí, Raúl, una de las fundadoras, ¿no? Y un referente de esta lucha de las madres argentinas por recuperar o dar, bueno, que las autoridades rindieran responsabilidades por las muertes de sus hijos durante la dictadura de Jorge Videla. Eve de Bonafini fue una de estas grandes figuras del movimiento de las mujeres de la Plaza de Mayo. Se unió tras la desaparición de sus dos hijos y dice, por ejemplo, la nación de Argentina, que fue combativa al extremo y verborrágica por convicción y que también no ahorró esfuerzos para seleccionar a sus enemigos. Por ejemplo, el medio Clarín destaca que fue una mujer dual y que representó a dos Argentinas muy distintas. Por una parte, fue víctima de la represión policial durante las reivindicaciones de la Plaza de Mayo y por otra parte pasó a una sumisión, destaca este artículo de Clarín, a la política más rapaz, ¿no? Poniendo en duda la propia democracia y alineándose mucho con el kirchnerismo. Y por finalizar, destacamos una columna de opinión a modo de obituario que hace Página 12, que dice Eve, la voz y la injuria, y dice que Eve de Bonafini levantó su voz contra el silencio y reivindicó la dignidad del país, que sigue y será por siempre la conciencia de los silenciados, la palabra de los asesinados y la irreverencia de los que no se sometieron al poder, y que reclamó para sí misma el derecho irrenunciable a injuriar a quienes desaparecieron a sus hijos. Marta, como siempre, gracias por toda la información de Revista de Prensa. Mañana, por supuesto, con más. Gracias, Raúl.